Las palabras de Alejandro Valcárcel cayeron como esquirlas de hielo en el silencio opulento del ático. Nuestra asociación ha dejado de ser rentable. Se acabó. No había rastro de emoción en su voz, solo el frío cálculo de un balance final. Isabela, con el rostro bañado en lágrimas y el maquillaje de diseño corriendo por sus mejillas, lo miraba como si fuera un extraño. El atardecer de Madrid se filtraba por los inmensos ventanales, tiñendo el mármol blanco y el acero pulido de un tono metálico y desalmado, tan vacío como el hombre que tenía delante. En un rincón, casi fundida con las sombras, una mujer limpiaba los cristales con movimientos lentos y metódicos. Era Sofía, una presencia tan discreta que parecía parte del mobiliario, un testigo silencioso de una crueldad que no necesitaba gritos para desgarrar el alma. El lujo del apartamento, en lugar de acoger, asfixiaba, convirtiendo el dolor de Isabela en un espectáculo privado y desolador. Alejandro permanecía inmóvil, una estatua de poder y control, incapaz de ofrecer ni un solo gesto de consuelo. ¿Te imaginas sentir un dolor tan profundo? Si crees que las historias que nos marcan merecen ser contadas, únete a nosotros en Susurros del Destino. Suscríbete, activa las notificaciones y dinos desde qué parte del mundo sientes esta historia con nosotros. Continuamos. La humillación se transformó en una rabia ciega y desesperada. Isabela, buscando un blanco para su dolor, giró la cabeza y sus ojos inyectados en sangre se clavaron en la figura silenciosa que limpiaba junto a la ventana. El sonido de su propia impotencia se convirtió en un grito venenoso que rebotó contra las paredes desnudas. «¿Y tú qué miras? Muerta de hambre», escupió, cada palabra cargada de un desprecio que pretendía herir a cualquiera que estuviera a su alcance. El insulto quedó suspendido en el aire, denso y feo. Alejandro no movió un músculo para defender a su empleada. Su silencio fue una forma de complicidad, una validación tácita de la jerarquía que regía su mundo, los poderosos y los invisibles. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Sofía no se encogió, no bajó la mirada ni se apresuró a desaparecer. Dejó el paño sobre su carrito de limpieza con una calma casi irreal y se giró lentamente, su rostro marcado por la vida pero sereno, enfrentando la tormenta con una dignidad que desarmaba. Sofía caminó los pocos metros que la separaban de Isabela, sus zapatos gastados apenas haciendo ruido sobre el lujoso suelo de mármol. No, había miedo en su semblante, solo una profunda y tranquila compasión. En sus manos no llevaba un arma ni una palabra de reproche, sino un simple vaso de agua que había cogido de una bandeja cercana. Se lo ofreció a la joven que lloraba, un gesto de humanidad pura en medio de tanta frialdad. No pronunció ni una sola palabra, pero su acción lo decía todo. Mientras Isabela la miraba, confundida y desarmada, los ojos de Sofía se desviaron por un instante y se encontraron con los de Alejandro. Fue una mirada fugaz, pero en ella no había juicio ni rencor. Había algo mucho más devastador, una decepción tan profunda, una compasión tan inmensa por su pobreza emocional, que atravesó la armadura de indiferencia de Alejandro como un puñal al rojo vivo. Por primera vez en décadas sintió una fisura en el muro de hielo que rodeaba su corazón, un dolor agudo y desconocido que lo dejó sin aliento, preguntándose qué clase de hombre se había convertido. El eco de esa mirada, cargada de una compasión, que no pedía nada a cambio, persiguió a Alejandro mucho después de que Sofía se hubiera retirado a un segundo plano, convirtiéndose de nuevo en una sombra silenciosa entre los muebles de diseño. Él, un hombre que había construido un imperio sobre la fría lógica de los números y la previsibilidad de la codicia humana, se sintió de repente expuesto, como si esa mujer humilde hubiera visto a través de todas sus capas de éxito hasta llegar al núcleo vacío y helado de su ser. Se refugió en su despacho, un santuario de acero y cristal con vistas a la ciudad que había conquistado, pero el poder que emanaba de cada objeto ya no le ofrecía consuelo. En su lugar, el silencio opulento parecía gritarle la verdad de su soledad, una soledad autoimpuesta y meticulosamente cuidada. Su mente, sin permiso, viajó a su infancia, a los pasillos interminables de una mansión donde sus padres eran figuras distantes.
Su afecto una transacción más en una agenda repleta de negocios. Le enseñaron que el amor era una debilidad y la empatía un lastre, y él había aprendido la lección a la perfección, convirtiéndose en un arquitecto de murallas emocionales. Pero ahora, la mirada de Sofía había encontrado una grieta, y por ella se colaba el aire gélido de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca se había atrevido a sentir. Más tarde, en la pequeña y austera sala destinada al personal, lejos de las vistas panorámicas y el mármol italiano, Sofía se permitió un instante de respiro, el peso del día asentándose sobre sus hombros cansados. No era la humillación lo que le dolía. A lo largo de los años, había aprendido a construir un refugio interior donde las palabras crueles de los demás no podían alcanzarla. Lo que realmente la había conmovido era el dolor desnudo en los ojos de aquella joven, Isabela, y la gélida ausencia en los de Alejandro. Era una experta en reconocer la soledad, pues la llevaba cosida al alma. De su bolso desgastado, sacó una cartera, y de ella, una fotografía, doblada y suavizada por el tacto constante de sus dedos. La imagen mostraba a un niño de 8 años, su nieto Leo, sonriendo con una franqueza que parecía contener toda la luz del mundo. Él era el ancla que la mantenía a flote, el legado vivo de su única hija, a quien un accidente le había arrebatado demasiado pronto. La pena por su pérdida era una corriente subterránea que nunca cesaba, un dolor sordo que la acompañaba mientras pulía los lujos de otras personas. Era viuda, madre en duelo, y la única figura de apoyo para ese niño. Su serenidad no era una pose, era el escudo forjado en el fuego de sus propias batallas silenciosas. Desde aquel incidente, la presencia de Sofía dejó de ser un simple elemento del paisaje para Alejandro. Se convirtió en un interrogante, una anomalía en su mundo perfectamente calculado. Empezó a observarla, no directamente, sino a través de las cámaras de seguridad de su ático, con una curiosidad que rayaba en la obsesión. La veía moverse con una eficiencia silenciosa, tratando cada objeto, desde un jarrón carísimo hasta el más simple adorno, con un respeto que él mismo nunca había sentido por sus posesiones. La vio durante su breve descanso, sentada en el cuartucho de la limpieza, comiendo un sándwich mientras miraba la foto de su nieto, con una expresión de amor tan puro y profundo que a Alejandro le provocó una punzada de algo parecido a la envidia. Cada gesto de ella, cada detalle de su existencia humilde pero íntegra, era un espejo que le devolvía la imagen distorsionada de su propia vida, una vida llena de todo y sin embargo vacía de significado. Se sentía profundamente perturbado, atrapado entre una incipiente admiración que no quería admitir y el cinismo que había sido su única defensa durante toda su vida. En su universo, la bondad siempre tenía un precio, y la aparente incorruptibilidad de Sofía era un desafío directo a los cimientos sobre los que había construido su realidad. Movido por una necesidad casi compulsiva de reafirmar su visión del mundo, de demostrar que la dignidad de Sofía era solo una fachada esperando la oferta adecuada para desmoronarse, Alejandro concibió una prueba. Fue un acto cruel, nacido no tanto de la malicia, como de su propia incapacidad para concebir la existencia de una virtud desinteresada. Una tarde, antes de marcharse, dejó un fajo grueso de billetes de 500 euros sobre la consola de mármol de la entrada, un lugar visible, casi una trampa. Era una suma considerable, suficiente para solucionar problemas, para tentar a la voluntad más férrea, para corromper. Abandonó el ático sintiendo una mezcla de expectación y desasosiego, pero su mente no se desconectó de la escena. A través de la aplicación de seguridad de su móvil, su mirada permaneció fija en aquel rincón del apartamento. No se preguntaba si ella cogería el dinero, sino cuánto tardaría en hacerlo. Estaba convencido de que toda persona tenía un punto de quiebre, un precio. Lo que no sabía era que, en su intento por descubrir el de ella, estaba a punto de enfrentarse al abismo del suyo propio, un precipicio que llevaba mucho tiempo ignorando. La jornada de Sofía transcurría como cualquier otra, un ballet silencioso de movimientos precisos y eficientes. Sus manos, acostumbradas a la aspereza de los productos de limpieza y al frío de las superficies inertes,
se movían con una delicadeza casi reverencial sobre los objetos que poblaban el ático. Al llegar a la consola de la entrada, sus ojos se posaron en el fajo de billetes. No hubo un sobresalto ni una mirada furtiva a su alrededor, para asegurarse de que nadie la observaba. Su corazón no latió más deprisa con la codicia, sino que se encogió con una sutil punzada de tristeza. Vio el dinero no como una oportunidad, sino como lo que era, una provocación, un juicio silencioso sobre su carácter. Para ella, ese fajo de papel moneda representaba el abismo que separaba su mundo del de Alejandro, un universo donde la confianza era un concepto tan ajeno que debía ponerse a prueba con trampas tan burdas. Con la misma naturalidad con la que limpiaba el polvo, recogió los billetes, los alisó con cuidado y los guardó en el bolsillo de su uniforme, no para quedárselos, sino para devolverlos a su dueño, junto con la lección no solicitada que él parecía necesitar. Cuando Alejandro regresó al atardecer, encontró a Sofía esperándole en el vestíbulo, de pie, con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta de cinismo que él albergaba en su interior. Ella no esperó a que él dijera nada. Se acercó con pasos lentos y firmes, extendiendo la mano en la que sostenía el fajo de billetes. Sus ojos no reflejaban reproche ni triunfo, solo una dignidad serena y casi dolorosa. «Señor, esto no es mío», dijo con una voz suave pero inquebrantable. «Yo solo cobro por mi trabajo». Las palabras, sencillas y directas, golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. Él, acostumbrado a las negociaciones complejas, a los contratos, con letra pequeña y a las lealtades compradas, se quedó sin respuesta. El dinero que ella le ofrecía parecía quemarle, un testimonio tangible de su propio y vergonzoso error de cálculo. Se sintió desnudo, expuesto por la integridad de una mujer a la que había subestimado de la forma más cruel, intentando medir su alma con el mismo rasero que usaba para sus negocios. Tras la marcha de Sofía, Alejandro permaneció inmóvil en el vestíbulo durante un tiempo que le pareció una eternidad, con los billetes aún en la mano. El tacto del papel, normalmente un símbolo de su poder y su éxito, se sentía ahora sucio, contaminado por la bajeza de su intención. El silencio del ático, antes un refugio, se había vuelto acusador, cada superficie pulida, reflejando su propia imagen distorsionada, la de un hombre tan pobre de espíritu que necesitaba poner a prueba la virtud ajena para validar su propia miseria. Se dirigió a su despacho, pero no pudo concentrarse. La imagen de Sofía, su mirada clara y su postura erguida, se repetía en su mente como un bucle infinito. Había construido su imperio sobre la premisa de que todo el mundo tenía un precio, una creencia que le servía de escudo contra la decepción y el dolor. Pero aquella mujer humilde, con un simple gesto, había demolido el pilar central de su filosofía de vida, dejándolo a la deriva en un océano de dudas sobre sí mismo y sobre la naturaleza humana que tanto se había esforzado en despreciar. Más tarde, una inquietud inexplicable lo llevó a revisar las grabaciones de seguridad del día, no por desconfianza, sino por una necesidad desesperada de comprender. Fue entonces cuando la vio. La cámara del pasillo de servicio, con su audio de baja fidelidad, captó a Sofía durante su descanso. Estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja, pero la angustia en su tono era inconfundible. Su cuerpo, antes tan erguido y digno, estaba encorvado, temblando ligeramente. Alejandro subió el volumen, y las palabras fragmentadas llegaron hasta él como cuchillos afilados. «No puedo, por favor, es urgente. El tratamiento de Leo, denme solo una semana más». La mujer que horas antes había rechazado una pequeña fortuna sin pestañear, ahora suplicaba por un aplazamiento, su voz rota por una desesperación que intentaba contener a duras penas. El contraste entre la fortaleza que había mostrado ante él y la fragilidad que revelaba en la intimidad de su dolor era devastador. Un golpe directo al corazón blindado de Alejandro. El mundo de Alejandro, Valcárcel, se detuvo en seco. El sonido de la voz quebrada de Sofía resonaba en el silencio de su despacho, amplificado hasta convertirse en un grito ensordecedor que exponía la verdadera dimensión de su miseria moral. La prueba no había sido para ella, sino para él.
El universo le estaba mostrando de la forma más brutal posible el abismo que existía entre el valor y el precio. Ella había defendido su dignidad frente a una suma que para él era insignificante, mientras luchaba en secreto una batalla por la vida de su nieto. Una batalla cuyo coste real él no podía ni empezar a imaginar. De repente, todo su éxito, su riqueza y su poder se encogieron hasta volverse ridículos. Una montaña de nada frente al tesoro de integridad que aquella mujer poseía. Se sintió ahogado por una oleada de vergüenza tan intensa que le quemaba por dentro. Estaba paralizado, atrapado entre el impulso de huir y esconderse en su fortaleza de hielo y una nueva, aterradora necesidad de actuar, de reparar, no, solo el daño que no había hecho, sino el que había sido toda su vida. El shock de la revelación lo mantenía anclado a su sillón de cuero, incapaz de moverse, de respirar. La voz quebrada de Sofía, suplicando por la vida de su nieto, había demolido las últimas defensas de su alma. La vergüenza era una sustancia física, un veneno caliente que le recorría las venas, quemando décadas de indiferencia calculada. Por primera vez, el dinero no era la solución, sino el origen del insulto, el símbolo de su propia ceguera moral. Un impulso primario, desconocido para él, se abrió paso entre los escombros de su arrogancia, la necesidad de reparar, de actuar. Cogió su móvil con manos temblorosas, la pantalla iluminando su rostro pálido y desencajado. Marcó el número de su asistente personal, una mujer eficiente que nunca hacía preguntas. Su propia voz le sonó extraña, hueca. Necesito que investigues discretamente los mejores especialistas en oncología pediátrica de Europa. No escatimes en gastos. Quiero un informe completo en mi escritorio mañana a primera hora. Colgó antes de recibir respuesta, sintiendo el peso de una responsabilidad que iba más allá de cualquier balance financiero. La puerta de su despacho se abrió sin previo aviso, y la figura imponente de Ricardo, su socio y cuñado, se recortó en el umbral. Ricardo era la imagen especular de todo lo que Alejandro había sido hasta hacía unas horas. Un hombre tallado en el cinismo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y una mente que funcionaba como una calculadora. Llevaba un traje de un gris tan oscuro que parecía negro, una armadura contra cualquier atisbo de debilidad. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? El padre de Isabela me ha llamado 3 veces. El acuerdo de los fondos asiáticos pende de un hilo por tu rabieta adolescente. Su voz era afilada, impaciente, el tono de un hombre que no tolera las desviaciones del plan. No se percató o no quiso percatarse del estado de Alejandro. Para él, las emociones eran simplemente variables molestas que debían ser eliminadas de la ecuación para maximizar el beneficio. Se sirvió un whisky del mueble bar, el tintineo del hielo contra el cristal, un sonido agresivo en el tenso silencio. Alejandro ni siquiera se giró para mirarlo. Su vista seguía perdida en las luces de la ciudad, que comenzaban a parpadear como estrellas artificiales en la creciente oscuridad. «Ese asunto puede esperar», dijo, su voz desprovista de su habitual autoridad. Ricardo soltó una risa seca, un sonido desprovisto de humor. «¿Esperar? ¿Crees que miles de millones de euros esperan a que resuelvas tus crisis existenciales? Llevamos 6 meses trabajando en esto, Alejandro. Isabela es una niña mimada, pero su padre es la llave. Trágate tu orgullo, llámala, envíale unas flores y cierra el maldito trato». La pragmática crueldad de sus palabras, que en otro tiempo habría resonado con la propia lógica de Alejandro, ahora le resultaba obscena. El abismo que se había abierto en su interior lo separaba por completo del mundo de Ricardo, un mundo donde las personas eran meros instrumentos, peones en un tablero de poder y codicia. «No lo entiendes, Ricardo. Esto no tiene nada que ver con Isabela», susurró, más para sí mismo que para su socio. La curiosidad de Ricardo se agudizó, transformándose en una sospecha afilada. Sus ojos recorrieron el despacho, buscando la fuente de la extraña conducta de su socio. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un detalle insignificante sobre una mesa. Auxiliar, un pequeño paño de limpieza, olvidado por Sofía en su prisa. La conexión fue instantánea, una chispa de desprecio iluminando su rostro. «Ya veo.
Todo este drama es por la limpiadora, ¿verdad? Me han contado la escenita que montó Isabela. ¿Ahora te ha dado por defender a la servidumbre? La palabra servidumbre fue pronunciada con un veneno deliberado, un intento de recordarle a Alejandro la jerarquía natural del mundo que ambos habitaban. Un mundo en el que personas como Sofía eran invisibles, fungibles. Se acercó al escritorio de Alejandro, apoyando los nudillos sobre la madera pulida, invadiendo su espacio personal con una agresividad contenida. No me digas que te has creído su cuento de pobre mujer digna. Todas son iguales. Huelen la debilidad y el dinero a kilómetros. La humillación que Ricardo pretendía infligir no era solo para Sofía, sino para Alejandro. Era un ataque directo a esa nueva y frágil vulnerabilidad que percibía en él. ¿Qué te ha contado? ¿Que tiene un hijo enfermo? ¿Una deuda impagable? Es el truco más viejo del libro, Alejandro. Y tú, el gran tiburón de las finanzas, has picado como un novato. Su voz era un susurro sibilante, diseñado para envenenar la mente de su socio, para arrastrarlo de vuelta a la seguridad del cinismo que compartían. Estás poniendo en riesgo nuestro futuro, el imperio que hemos construido juntos, por una mujer que limpia tus retretes. La crudeza de la imagen era intencionada, un golpe bajo para destrozar cualquier idealismo que hubiera brotado en el alma de Alejandro. Ricardo no podía concebir la bondad desinteresada. En su universo, cada acto de aparente virtud era una manipulación encubierta, una estrategia para obtener una ventaja, y estaba decidido a que Alejandro viera el mundo a través de sus mismos ojos sucios. Una furia helada, una emoción que no había sentido en años, recorrió a Alejandro. Se levantó de su asiento con una lentitud amenazante, su altura superando a la de Ricardo. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos, y lo que Ricardo vio en ellos no fue debilidad, sino una determinación de acero que lo descolocó por completo. «Cállate», espetó, su voz baja pero vibrante, de una autoridad incontestable. «No tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. No te atrevas a volver a hablar de ella en mi presencia». La defensa no era la de un jefe protegiendo a una empleada, era la de un hombre protegiendo algo sagrado, algo que apenas empezaba a comprender. El shock en el rostro de Ricardo fue reemplazado rápidamente por una máscara de fría incredulidad. «¿Me estás amenazando que es por ella?» Su risa fue un ladrido corto y amargo. «Muy bien, si has decidido tirar tu carrera por la borda por un capricho sentimental, allá tú. Pero te advierto, Alejandro, o solucionas esto y te centras, o me encargaré personalmente de eliminar esta distracción de tu vida. Y créeme, no tendré tus nuevos escrúpulos». Ricardo salió del despacho dando un portazo, dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas. Alejandro no se movió, pero la resolución en su interior se solidificó. La advertencia de su socio no lo había intimidado. Al contrario, había encendido en él un fuego protector. Sabía de lo que Ricardo era capaz, conocía su absoluta falta de límites morales cuando se trataba de negocios. La amenaza no era una bravuconada, era una promesa. En la soledad de su fortaleza de cristal, Alejandro comprendió que su batalla ya no era solo interna. Proteger a Sofía se había convertido en una extensión de proteger esa nueva parte de sí mismo que acababa de descubrir. Mientras tanto, en el ascensor de servicio, Ricardo sacaba su móvil. Sus dedos se movieron con rapidez por la pantalla. Su rostro impasible. Marcó el número del jefe de seguridad del edificio. Un hombre que le debía varios favores. «Necesito que revises las grabaciones del ático de Valcárcel. Busca algo, lo que sea. Un descuido, un error. Quiero un motivo para un despido fulminante. Y si no lo encuentras, lo crearemos». Al día siguiente, Sofía llegó al edificio con el corazón encogido pero con la misma dignidad de siempre. La llamada que había recibido esa mañana resonaba en su cabeza, un eco de pánico y confusión. La voz impersonal del administrador le había informado de una discrepancia grave, una acusación formal por la desaparición de un objeto de gran valor del ático del señor Valcárcel, un reloj de platino de una edición limitada. La palabra imposible se repetía en su mente, una letanía desesperada. Cada
Fibra de su ser gritaba su inocencia, pero conocía el mundo en el que vivía. Sabía que la palabra de una limpiadora contra la de los dueños del poder era como un susurro contra un huracán. Mientras cruzaba el opulento vestíbulo, sintió las miradas de los guardias de seguridad sobre ella, frías y acusadoras. La trampa se había cerrado. Estaba sola, a punto de ser devorada por un monstruo cuya cara ni siquiera conocía, sin saber que su único y posible aliado libraba su propia guerra a solo unos pisos por encima de su cabeza. La citación la condujo a una oficina impersonal en la planta baja, un espacio aséptico con muebles funcionales y una atmósfera de burocracia glacial. El jefe de personal, un hombre de mediana edad con una corbata demasiado apretada y una mirada que evitaba la suya, le presentó la situación con un lenguaje corporativo que pretendía ser neutro, pero que goteaba veneno. Habló de una auditoría interna de seguridad, de una discrepancia en el inventario de objetos personales del señor Valcárcel y finalmente dejó caer la acusación como una losa de granito. La desaparición de un reloj de platino, una pieza de coleccionista valorada en una cifra que a Sofía le costaba incluso procesar. La palabra imposible resonó en el silencio de su mente, un grito mudo que no encontró salida. Intentó hablar, defenderse, pero su voz se quebró, un simple susurro ahogado por la enormidad de la mentira. El hombre ni siquiera parpadeó. Su rostro era una máscara de indiferencia, profesional, el ejecutor de una sentencia ya dictada. Le mostraron las supuestas pruebas con una solemnidad casi teatral. Una carpeta contenía una serie de fotografías borrosas, extraídas de las cámaras de seguridad, que la mostraban limpiando cerca del despacho de Alejandro, en un ángulo que, aislado y sin contexto, podía interpretarse como sospechoso. La manipulación era tan burda y a la vez tan efectiva que le revolvió el estómago. Pero el golpe más cruel fue el siguiente documento. Una declaración firmada por una de sus compañeras, una joven madre soltera a la que Sofía había ayudado en más de una ocasión. En el papel, la chica afirmaba haberla visto nerviosa y ocultando algo en su bolso ese mismo día. Sofía levantó la vista y vio a la joven al otro lado del cristal de la oficina, observándola con los ojos llenos de lágrimas y un terror que lo decía todo. No sintió rabia hacia ella, solo una profunda y amarga pena. Comprendió que la habían amenazado, que la habían obligado a participar en aquella farsa, convirtiendo la solidaridad de los humildes en otra arma para destruirla. El despido fue inmediato y fulminante. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos con rostros inexpresivos, la flanquearon para escoltarla fuera del edificio. No le permitieron recoger sus cosas, ni despedirse de nadie. La hicieron caminar por los pasillos de servicio, un recorrido que conocía de memoria, pero que ahora se sentía como el corredor de la muerte. Los murmullos la seguían como una plaga. Las miradas de sus antiguos compañeros eran una mezcla de curiosidad morbosa, miedo y una velada acusación. Vio a Javier, el viejo portero, que la miraba desde lejos con una expresión de impotencia y rabia que fue el único bálsamo en medio de tanta crueldad. La humillación era una capa de alquitrán caliente que se le pegaba a la piel, asfixiándola. Cada paso era una tortura, cada mirada un latigazo. Estaba siendo despojada públicamente de lo único que realmente poseía: su nombre, su reputación, su dignidad. Al llegar al vestíbulo principal, la figura elegante y perfectamente compuesta de Ricardo se materializó como si hubiera estado esperando el momento preciso para su aparición. Se detuvo a unos metros, fingiendo una sorpresa que no engañaba a nadie. Su rostro reflejaba una máscara de calculada decepción, una actuación magistral de cinismo. No se dirigió a ella directamente, lo cual fue aún más humillante. En su lugar, habló con uno de los guardias en un tono lo suficientemente alto para que ella y cualquiera que pasara por allí pudiera oírlo. Qué pena, de verdad. Confiamos en la gente equivocada. Hay que tener más cuidado con el personal que se contrata. Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para cimentar su culpabilidad ante el mundo, para aniquilar cualquier resquicio de duda. Sofía sintió una oleada de náuseas.
El arquitecto de su ruina estaba allí, observando su obra con una satisfacción gélida, y ella no podía hacer nada más que soportar su mirada triunfante. Como parte del protocolo, una farsa más en aquella mañana de pesadilla, los guardias la llevaron a la zona de vestuarios para registrar su taquilla. El sonido metálico de la puerta al abrirse resonó en el silencio tenso. Dentro, sus pocas pertenencias, una chaqueta gastada, un par de zapatos cómodos para el camino a casa y en un rincón la fotografía enmarcada de Leo. Uno de los guardias, con un gesto brusco, apartó la chaqueta y de debajo apareció un pequeño sobre blanco, abultado. Lo abrió con parsimonia y derramó su contenido sobre un banco. Un fajo de billetes de 50 euros. Una suma considerable, imposible de justificar con su sueldo. Sofía se quedó sin aire. El shock la dejó paralizada. Aquello no era suyo. Nunca lo había visto. Era la pieza final de la trampa, la prueba irrefutable plantada con una malicia diabólica para sellar su destino. Sus negaciones se convirtieron en balbuceos incoherentes, los gritos desesperados de una mujer a la que le habían robado la voz. La sentencia final le fue comunicada allí mismo, entre el olor a desinfectante y la frialdad del metal de las taquillas. Además del despido, la empresa presentaría una denuncia formal por robo. La palabra denuncia cayó sobre ella con el peso de una condena a muerte. Pensó en la policía, en un juicio, en la cárcel. Pero por encima de todo, un único pensamiento atravesó su mente como un rayo de puro pánico. Leo. ¿Qué sería de él si ella iba a prisión? ¿Quién cuidaría de su nieto, un niño frágil que luchaba por su vida y para quien ella era su único pilar, su único refugio en el mundo? La desesperación la inundó, una marea negra y helada que amenazaba con ahogarla por completo. Ya no se trataba de su honor o de su trabajo, se trataba de la vida de la persona que más amaba. La crueldad de Ricardo no solo la había destruido a ella, sino que había puesto en peligro el futuro de un niño inocente. Mientras la empujaban hacia la salida, una última y desesperada esperanza se aferró a su mente. El señor Valcárcel. Él sabía la verdad. Él había visto su integridad. Él había sido testigo de su rechazo al dinero fácil. Quizás él intervendría, quizás él detendría aquella locura. Buscó su rostro entre las ventanas del imponente edificio, una plegaria silenciosa dirigida al hombre que se había convertido en el epicentro de su extraño destino. Pero Alejandro no estaba allí. El narrador omnisciente sabía que Ricardo, en un movimiento maestro de su partida de ajedrez, se había asegurado de que su socio estuviera atrapado en una reunión de emergencia al otro lado de la ciudad, incomunicado y ajeno a la destrucción que se estaba llevando a cabo en su nombre. La última puerta se cerró. No había salvador, no había justicia. Estaba completamente sola, abandonada a merced de un enemigo invisible y todopoderoso. Finalmente, se encontró en la acera, expulsada del edificio que durante años había sido su lugar de trabajo. El ruido del tráfico de Madrid la envolvía, pero ella solo oía el zumbido de su propia angustia. El viento frío de la mañana le cortaba la cara, mezclándose con las lágrimas silenciosas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Estaba rota, vacía, despojada de todo. Sostenía en su mano lo único que le habían permitido conservar, la pequeña fotografía de Leo. Justo en ese instante, su teléfono móvil vibró en el bolsillo de su abrigo con una insistencia estridente. Con dedos temblorosos, contestó. La voz al otro lado era la de una enfermera del Sintosin Hospital, y su tono era urgente, tenso. Señora Sofía, tiene que venir inmediatamente. Ha surgido una complicación grave en el tratamiento de Leo. Su estado ha empeorado. El mundo bajo sus pies se desintegró por completo, dejándola caer en un abismo de oscuridad sin fin. El mundo de Sofía se había hecho añicos con el sonido de la voz de la enfermera. Cada palabra era un martillo golpeando contra los restos de su entereza, demoliendo cualquier barrera que aún la protegiera del pánico absoluto. La humillación, el despido, la falsa acusación, todo se desvaneció, reducido a un ruido de fondo insignificante frente a la única verdad que importaba. Leo estaba en peligro. Corrió por las calles de Madrid sin ser consciente de sus propios pies.
con la fotografía de su nieto apretada en la mano como un talismán. El aire frío le quemaba los pulmones, y las lágrimas se secaban en su rostro antes de poder caer, cristalizadas por el viento y la desesperación. No pensaba, solo se movía, impulsada por una fuerza animal, la de una loba corriendo hacia su cachorro herido. El universo entero se había reducido a la distancia entre ella y la puerta de aquel hospital, un abismo que sentía que nunca podría cruzar a tiempo. Mientras tanto, Alejandro regresaba a su ático tras una reunión deliberadamente prolongada por Ricardo. El silencio que lo recibió no era el habitual refugio de paz controlada, sino un vacío denso y antinatural. La ausencia de Sofía era palpable, como si el alma del lugar se hubiera marchado con ella. Una inquietud helada comenzó a trepar por su espina dorsal, una premonición oscura que se enroscó en su estómago. Intentó llamarla a su móvil, pero la llamada saltaba directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando las palabras de Ricardo resonaron en su memoria con una claridad aterradora. Me encargaré personalmente de eliminar esta distracción. El cinismo de la amenaza, que la noche anterior le había parecido una simple bravuconada, adquirió de repente el peso de una sentencia ejecutada. Un torbellino de furia y miedo se apoderó de él. La certeza de que algo terrible había sucedido en su ausencia, en su nombre. Con manos que temblaban de una rabia contenida, Alejandro accedió al sistema de seguridad desde su despacho, sus ojos recorriendo horas de grabación con una velocidad febril. No buscaba un robo, buscaba una ejecución, y la encontró. La cámara del vestíbulo principal le mostró la escena en toda su calculada crueldad. Vio a Sofía, flanqueada por los guardias como una criminal. Vio la aparición de Ricardo, su falsa sorpresa, sus palabras venenosas lanzadas al aire para que todos las oyeran. Vio la dignidad de Sofía resquebrajarse bajo el peso de una humillación pública y orquestada. No sintió el ardor de la ira, sino el frío cortante de una resolución letal. Aquello no era un asunto de negocios, era una declaración de guerra. Ricardo no solo había atacado a una mujer inocente, había profanado el único atisbo de humanidad que Alejandro había permitido entrar en su vida, y eso era un error que le costaría muy caro. Su siguiente llamada fue para Javier, el viejo portero del edificio, un hombre cuya lealtad no se compraba con dinero, sino que se ganaba con respeto, algo que Ricardo nunca había entendido. Javier, necesito que me diga exactamente qué ha pasado esta mañana, sin omitir un solo detalle. La voz del anciano al otro lado de la línea era un susurro grave, cargado de impotencia y rabia. Le contó lo que las cámaras no podían mostrar, el miedo en los ojos de la joven empleada que había firmado la falsa declaración, las lágrimas que contenía a duras penas mientras veía cómo se llevaban a Sofía. Le dijo que la habían amenazado con el despido y con denunciarla a servicios sociales por negligencia, quitándole a su propio hijo. La obligaron, señor Valcárcel, le confesó con la voz rota. A esa chica la rompieron por dentro para poder destruir a Sofía. La revelación fue como un puñetazo en el estómago para Alejandro, mostrándole la profundidad depravada de la estrategia de su socio. En la unidad de cuidados intensivos del hospital, el ambiente era tenso. Los monitores que medían las constantes vitales de Leo emitían pitidos erráticos y alarmantes. Su pequeño cuerpo, debilitado por la enfermedad, se agitaba con una fiebre y una ansiedad que los sedantes no lograban calmar. Los médicos no entendían la causa de aquel empeoramiento súbito. Fue entonces cuando Sofía irrumpió en la habitación, con el aliento entrecortado y el rostro devastado por el pánico. Al verla, Leo dejó de llorar. Ella se acercó a la cama, tomó su manita febril entre las suyas y comenzó a susurrarle una vieja canción de cuna, la misma que le cantaba a su hija. Poco a poco, como por un milagro inexplicable, el ritmo cardíaco del niño comenzó a estabilizarse. Su respiración se hizo más profunda y regular, y la línea del monitor se transformó en una onda suave y constante. Una de las enfermeras, con los ojos abiertos por el asombro, miró a su colega y murmuró: «Es increíble. Con ella es otro niño». Ricardo entró en el despacho de Alejandro esa misma tarde con la arrogancia de un general victorioso. «Veo que la distracción ha sido finalmente eliminada. Una solución limpia y eficiente, ¿no crees?
Su sonrisa era una línea delgada y cruel. Alejandro no se levantó. Permaneció sentado, observándolo con una calma que era infinitamente más peligrosa que cualquier grito. ¿Sabes lo que es curioso, Ricardo?, dijo, su voz apenas un murmullo. El registro de salida de la empleada que te sirvió de testigo fue modificado manualmente a las 9:14, 2 minutos después de que tú entraras en la sala de control de seguridad. Un descuido bastante torpe para alguien tan meticuloso. La sonrisa de Ricardo vaciló por una fracción de segundo, una microexpresión de pánico que no pasó desapercibida para Alejandro. La primera grieta en su fachada de control absoluto se había abierto, y Alejandro supo que solo tenía que seguir presionando hasta hacerla añicos. Sabiendo que el tiempo corría en su contra, Alejandro movilizó todos sus recursos, no los financieros, sino los que se basaban en viejas deudas y contactos en las sombras de la ciudad. Contrató a un investigador privado, un excomisario al que le debía un favor considerable, y le dio una única instrucción: quiero saber dónde está ese reloj, y quiero saberlo antes de que anochezca. La llamada llegó 3 horas después, más rápido de lo que había esperado. El investigador no había encontrado el reloj, pero había encontrado algo mejor. Un técnico de seguridad de bajo nivel, aterrorizado, que había sido chantajeado para manipular las grabaciones del vestuario. El hombre confesó que el reloj nunca había estado en la taquilla de Sofía. Fue una puesta en escena. Pero el detalle más importante que ofreció fue una dirección, la de un pequeño taller de empeños en un barrio periférico, un lugar conocido por no hacer preguntas y por ser propiedad de un primo, lejano del jefe de seguridad del edificio. Armado con esa nueva pieza del rompecabezas, Alejandro no esperó. Se dirigió personalmente al taller, un local oscuro y polvoriento que olía a metal viejo y desesperación. No necesitó amenazas, solo su presencia y el nombre del jefe de seguridad fueron suficientes para que el dueño, un hombrecillo nervioso, lo llevara a la trastienda. Allí, en una caja fuerte, no estaba el reloj de platino. En su lugar, encontró otro objeto de valor que había sido denunciado como robado del edificio hacía meses, un broche de diamantes. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, una revelación tan brillante como aterradora. Ricardo no había elegido el reloj al azar. Lo había escogido porque ya lo había robado él mismo tiempo atrás, en una de sus muchas transacciones ilícitas. La trampa para Sofía no era solo una mentira, era la coartada perfecta para encubrir su propio crimen, un plan maestro para eliminar 2 problemas con una sola y despiadada jugada. El vestíbulo del edificio, normalmente un templo de silencio y mármol frío, se había convertido en un circo romano. Ricardo, flanqueado por 2 guardias de seguridad, presidía la humillación de Sofía con la satisfacción de un emperador. Ella estaba de rodillas, no por sumisión, sino porque las piernas le habían fallado, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, mientras intentaba recoger del suelo la pequeña fotografía de Leo, que se le había caído durante el forcejeo. Un círculo de empleados y residentes se había formado a una distancia prudente, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y miedo. Ricardo alzó la voz, asegurándose de que su veneno llegara a cada rincón. Esto es lo que ocurre cuando se da confianza a quien no la merece. Una lección para todos. Cada palabra era un latigazo, una sentencia pública diseñada para aniquilar no solo el futuro de Sofía, sino su pasado, su presente y su propia identidad. Justo en ese instante, las puertas de cristal del ascensor privado se abrieron y Alejandro Valcárcel apareció en el umbral. La escena que se desplegó ante él lo golpeó con la fuerza de un trauma físico. No vio a Sofía, no vio a Ricardo, vio a su madre, años atrás, en el salón de su casa, arrodillada de una forma muy parecida mientras su padre, con una frialdad idéntica a la de Ricardo, le arrojaba un collar de perlas al suelo tras descubrir un gasto que consideraba superfluo. El recuerdo, enterrado bajo décadas de hielo, estalló en su mente con un dolor incandescente, el dolor de un niño que no pudo hacer nada para defenderla. El aire se le escapó de los pulmones y fue reemplazado por una furia tan pura y primordial que hizo temblar los cimientos de su ser. Un grito desgarrado, inhumano, brotó de su garganta.
un sonido que nadie en aquel edificio le había oído jamás. «Dejadla en paz». El silencio que siguió al grito fue absoluto, denso, como si el sonido hubiera absorbido todo el oxígeno del vestíbulo. Todas las cabezas se giraron hacia Alejandro, cuyos ojos ardían con una intensidad que helaba la sangre. Caminó hacia el centro del círculo, sus pasos resonando como martillazos sobre el mármol. Ignoró a Ricardo, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y desafío, y se detuvo frente a los guardias de seguridad. «Fuera», les ordenó con una voz baja y letal. Ahora, los hombres, acostumbrados a obedecer la cadena de mando, vacilaron, mirando a Ricardo en busca de instrucciones. La mirada de Alejandro se clavó en ellos. «He dicho, fuera, de mi vista. Si volvéis a tocarla, os juro que no volveréis a trabajar en esta ciudad ni para barrer sus calles». El miedo venció a la lealtad. Los guardias retrocedieron, disolviéndose entre la multitud atónita, dejando a Ricardo solo, expuesto en el centro de la arena que él mismo había creado. Alejandro se giró entonces hacia su socio, su rostro una máscara de calma aterradora. Sacó su móvil y lo conectó a la enorme pantalla publicitaria del vestíbulo, que normalmente mostraba índices bursátiles. En su lugar apareció la imagen temblorosa de la joven empleada que había firmado la falsa declaración. Su voz, grabada minutos antes en una llamada privada, llenó el silencio. «Me amenazó, señor Valcárcel. Dijo que me quitarían a mi hijo si no firmaba. Dijo que usted estaría de acuerdo». El shock colectivo fue un jadeo audible. La joven, que observaba la escena desde un rincón, rompió a llorar, esta vez no de miedo, sino de un alivio abrumador. Alejandro no la miró. Sus ojos seguían fijos en Ricardo, cuya palidez comenzaba a adquirir un tono enfermizo. «Esto, Ricardo, es coacción, y es solo el principio de tu caída». La multitud murmuraba. El juicio que antes condenaba a Sofía ahora se giraba con una ferocidad implacable hacia su verdugo. El golpe final fue aún más devastador. Alejandro proyectó en la pantalla el vídeo de la trastienda de la casa de empeños, mostrando el broche de diamantes que había sido denunciado como robado meses atrás. La fecha de la transacción coincidía con un viaje de negocios de Ricardo a Zúrich. «Y ahora, la pieza final», dijo Alejandro, su voz resonando con una autoridad implacable. «El reloj de platino con el que intentaste incriminar a esta mujer nunca salió de este edificio, porque lo robaste tú hace 6 meses. Usaste una mentira para cubrir tu propio crimen, sacrificando a una persona inocente para salvar tu miserable pellejo». El rostro de Ricardo se descompuso. La arrogancia se evaporó, reemplazada por el pánico desnudo de un animal atrapado. Intentó balbucear una negativa, una excusa, pero las pruebas eran irrefutables, proyectadas en una pantalla de 10 metros para que todo el mundo las viera. Su mundo, construido sobre una montaña de mentiras, se derrumbaba en tiempo real. Ricardo, en un último acto de desesperación, intentó atacar. «Estás loco. Todo esto es por ella. Has perdido el juicio por una maldita limpiadora». Sus gritos eran agudos, histéricos, el sonido de su poder desintegrándose. Alejandro no se inmutó. Se acercó a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros. «No es por ella, Ricardo, es por mí. Es por no convertirme en un monstruo como tú, o como mi padre». Se giró hacia el jefe de seguridad, que había aparecido atraído por el escándalo. «Sácalo de aquí. Asegúrate de que no vuelve a poner un pie en ninguna de mis propiedades y después preséntate en mi despacho. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar». La orden fue ejecutada con una eficiencia inmediata. Los guardias, los mismos que minutos antes escoltaban a Sofía, ahora arrastraban a un Ricardo que gritaba amenazas vacías, su caída tan pública y humillante como la que él había orquestado. Cuando el eco de los gritos de Ricardo se desvaneció, un silencio cargado de emoción se apoderó del vestíbulo. La multitud permanecía inmóvil, testigo de una catarsis que ninguno de ellos olvidaría. Alejandro se giró y sus ojos se encontraron con los de Sofía, que seguía en el suelo, aferrada a la foto de su nieto como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Él se acercó lentamente y en un gesto que dejó a todos sin aliento, se arrodilló frente a ella, a su misma altura. El millonario, el titán de las finanzas, el hombre de hielo, se arrodilló en el frío mármol ante su empleada de la limpieza.
El mundo pareció detenerse, conteniendo la respiración ante la magnitud de aquel acto de humildad. Con una delicadeza que nadie le habría creído capaz de poseer, Alejandro recogió la fotografía del suelo, que se había deslizado de las manos temblorosas de Sofía. El rostro sonriente de Leo le devolvió la mirada, un faro de inocencia en medio de tanta oscuridad. Se la entregó, sus dedos rozando los de ella por un instante. La voz de Alejandro, cuando finalmente habló, estaba rota, despojada de toda arrogancia, desnuda. Mi padre compraba el silencio de mi madre con joyas que no quería, dijo, sus palabras un susurro destinado solo para ella, pero que pareció resonar en el alma de todos los presentes. Yo he intentado comprar el suyo con dinero que no necesitaba. Perdóneme, perdóneme, Sofía, por no haber entendido absolutamente nada. Las lágrimas que ahora corrían por el rostro de Alejandro no eran de rabia, sino de una liberación dolorosa, el deshielo de un corazón congelado durante 30 años. Sofía lo miró, y por primera vez desde que había comenzado aquella pesadilla, sus ojos no reflejaban miedo ni dolor, sino una compasión infinita, la misma que le había mostrado a él en su ático días atrás. Aceptó la fotografía, y con la ayuda de la mano que él le ofrecía, se puso lentamente en pie. El vestíbulo permanecía en un silencio reverencial, como si estuvieran presenciando el nacimiento de algo nuevo y frágil. La justicia se había abierto paso de la forma más explosiva posible, pero la verdadera sanación, la reconstrucción de dos almas rotas por mundos diferentes, pero dolores similares, apenas acababa de comenzar. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, un futuro incierto que se extendía ante ellos, un camino que ahora, por primera vez, parecían destinados a recorrer juntos. El murmullo de la multitud se fue apagando, un oleaje de curiosidad y escándalo que se retiraba para dejar en la orilla del vestíbulo a dos figuras solitarias. Alejandro permaneció arrodillado un instante más, sintiendo el frío del mármol a través de la tela de su pantalón, un frío que ya no le pertenecía. Con una suavidad que desmentía toda su vida anterior, ayudó a Sofía a ponerse en pie. Sus manos se tocaron, no como las de un jefe y una empleada, sino como las de dos supervivientes de un naufragio emocional. No se preocupe por nada, Sofía, susurró, su voz aún ronca por la emoción. Me encargaré del hospital, del tratamiento de Leo, de todo. No es caridad, es una deuda, y es mía. Ella lo miró, y en la profundidad de sus ojos cansados, él no vio gratitud, sino un entendimiento tan vasto que lo abarcaba todo. Su arrogancia, su dolor y la frágil semilla de bondad que acababa de brotar. Asintió en silencio, una aceptación que era a la vez un perdón y un permiso para empezar de nuevo. Los días siguientes se desdibujaron en un torbellino de actividad que ya no giraba en torno a balances financieros, sino a informes médicos. Alejandro no se limitó a firmar cheques desde la distancia de su ático. Se instaló en la sala de espera del hospital, despojándose de sus trajes a medida, como si fueran una piel vieja, y mudando a una versión de sí mismo que no conocía, una que vestía con ropa cómoda y sabía escuchar. Pasó horas junto a Sofía, bebiendo café de máquina y oyendo las historias de su hija, de su nieto, de una vida tejida con hilos de amor y pérdida. Mientras él aprendía a consolar, el pequeño Leo, rodeado por los mejores especialistas que el dinero podía reunir y por el amor inquebrantable de su abuela, comenzó a recuperarse. Los médicos hablaban de protocolos innovadores, pero en los pasillos del hospital, las enfermeras susurraban que el verdadero milagro era ver a aquel hombre, antes un fantasma de poder, aprender a sostener una mano y a esperar en silencio, descubriendo una humanidad que siempre había estado ahí, esperando ser rescatada. La demolición de su antiguo yo fue tan metódica y contundente como la construcción de su imperio. Alejandro rompió todos los lazos profesionales y personales con Ricardo, entregando a las autoridades un dossier completo que garantizaba no solo su ruina empresarial, sino también un largo proceso judicial por fraude y coacción. Pero su revolución no se detuvo ahí. Transformó la naturaleza de su fondo de inversión, creando una división filantrópica sin precedentes, una fundación bautizada con el nombre de su madre, Elena. Su misión era clara:
ofrecer un salvavidas a familias monoparentales que se enfrentaban a la pesadilla de una enfermedad infantil, y para dirigirla, no buscó a un ejecutivo con un currículum brillante. Se sentó frente a Sofía, en la modesta cocina de su casa, y le ofreció el puesto de directora, no como un favor, sino como un reconocimiento. Su experiencia, su empatía y su inquebrantable dignidad, le dijo, eran el activo más valioso que su nueva empresa podría tener jamás. 2 años después, el sol de una tarde de primavera se filtraba a través de las hojas de los árboles en el Parque del Retiro. Un niño de 10 años, con una energía desbordante y una cicatriz casi invisible sobre la ceja, corría por el césped persiguiendo una pelota, sus risas resonando en el aire. Era Leo, completamente recuperado, la encarnación de una segunda oportunidad. Sofía, sentada en un banco, lo observaba con una serenidad que parecía iluminar todo a su alrededor. A su lado, Alejandro, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, sonreía. Era una sonrisa que le llegaba a los ojos, que había borrado los surcos de tensión de su rostro. Ya no era el rey de un castillo de cristal, sino un hombre que había aprendido a encontrar su hogar en la calidez de un instante compartido. Cuando Leo corrió hacia ellos y se abrazó, a las piernas de ambos, sin distinción, formaron una estampa impensable, una familia nacida de las cenizas de la humillación y forjada en el fuego del respeto mutuo. Alejandro desvió la mirada del niño hacia la mujer que se lo había devuelto todo sin pedirle nada. Sus ojos se encontraron y en ese silencio compartido no hicieron falta palabras. Él había pasado su vida construyendo muros para proteger un vacío, mientras que ella, con sus manos sencillas, había construido un hogar en medio de la adversidad. Le había enseñado que la verdadera fortaleza no residía en no sentir, sino en atreverse a sentirlo todo, que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino el puente hacia la conexión humana. Había aprendido que el poder real no consistía en dominar el mundo, sino en tener la capacidad de cambiar para mejor el mundo de una sola persona. Nadie imaginó jamás que aquella humilde mujer de la limpieza no solo salvaría la vida de su nieto, sino que cambiaría para siempre el destino del millonario que una vez la despreció. Si esta historia te ha demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad, déjanos un corazón aquí abajo para celebrar la fuerza de Sofía. ¿Alguna vez un pequeño gesto de bondad ha cambiado tu perspectiva por completo, demostrándote que la empatía es el mayor de los tesoros? Dale a like si crees firmemente que todos merecemos una segunda oportunidad para redimirnos y encontrar nuestro verdadero camino. Suscríbete a Susurros del Destino para descubrir más relatos que nos devuelven la fe en la humanidad y en el poder transformador del respeto. Comenta qué fue lo que más te conmovió, porque a veces los actos más silenciosos son los que tienen el impacto más profundo en nuestras vidas.